Shalom, shalom para ustedes, amada familia, ¿cómo están? Un gusto saludarles, que el Eterno les esté bendiciendo grande y poderosamente. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Mesías y Salvador, Yeshua. Amén. Que tengan un Shabbat muy bendecido, Shabbat Shalom para todos, para todo el pueblo de Israel y para nuestras familias. Amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a empezar con el libro de Devarim, Deuteronomio, en hebreo Devarim, que significa palabras. Tenemos 8 temas. El primer tema es el reproche de Moisés al pueblo por haber provocado a Hashem en el desierto. Segundo tema, sobre la designación de jueces. Tercer tema, el caso de los espías. Tema número 4, la travesía de Israel por el monte de Seir, al sur del Mar Muerto. Quinto tema, la travesía de Israel por el desierto de Moab, al sur y al este del Mar Muerto, y de los amonitas, al este del río Jordán. Sexto tema, la guerra contra Sihón, rey de Hezbón, que eran los amoritas, al este del río Jordán o Jardén, al norte de los moabitas. Tema número 7, la guerra contra Og, rey de Basán, al noreste del Kineret. Y el tema número 8, Moisés da orden a Yehoshua para la guerra en Devarim 3, 21 y 22. La parasha número 44, Devarim, palabras, consta de los capítulos siguientes: Devarim 1, 1 a Devarim 3, 22. Amén. En esta porción de la Torá tenemos 2 preceptos negativos. Precepto o mandamiento 414, no designar como juez a quien no sea experto en la sabiduría de la Torá. Devarim 1:17. Y el mandamiento o precepto 415, que el juez no tema a ninguna persona por hacer un juicio justo. Devarim 1:17. Amén. Oremos la bendición previa a la lectura de la Torá. Baruch et Adonai Hameborach, Baruch Adonai Hameborach leolam baed, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah, Bechem Yeshua HaMashiach. Bendición a los hijos del pueblo de Israel. Que Adonai te haga como Efraim y como Manashe. Que Adonai te haga como Sará, Ribka, Rachel y Lea. Que Adonai te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre tu vida y te dé su shalom. Amén y amén. En este libro de Devarim o Deuteronomio, la ley o instrucciones son dadas por segunda vez. Las palabras de Moisés al pueblo de su historia. El autor de este libro es Moisés y el tema principal de este libro es la obediencia, que a través de la obediencia nos trae bendición y que a través de la desobediencia nos trae maldición.
Las palabras clave de este libro es pacto, obediencia, bendición y maldición. En Devarim, este libro identifica a Moisés como autor del libro. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los Coanim. Capítulo 31:9 y capítulo 1:1. Moisés tenía en ese momento 120 años de edad y la tierra prometida estaba a la vista de todos. Él había guiado al pueblo de Israel fuera del cautiverio de Egipto a través del desierto hasta el monte Sinai, donde recibieron la Torá. Y a causa de la renuencia de Israel a entrar en la tierra de Canaán o Kenaán, que el Eterno le había prometido, el pueblo de Israel peregrinó sin dirección por el desierto durante 38 años. Ahora estaban acampados en los límites orientales de Canaán, en las alturas de Moab, frente a Jericó o Jericó y la llanura del Jardín o Jordán. Mientras los israelitas o pueblo de Israel se preparaba para penetrar en la tierra prometida, encaraban un momento crucial de su historia, nuevos peligros, nuevas tentaciones y un nuevo liderazgo. Moisés convocó al pueblo para recordarles la fidelidad del Eterno a sus promesas y hacer un llamado a ser fieles y obedientes al Todopoderoso mientras tomaban posesión de la tierra prometida. Mientras Moisés se preparaba para partir de esa tierra, el pueblo de Israel, se disponía a entrar a la tierra prometida. Aunque el Eterno le había prohibido entrar a Canaán, Moisés experimentaba una sensación de ansiedad en vísperas de aquel acontecimiento, de lo que el Señor, nuestro Elohim, había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob durante siglos, antes de llegar a este punto de convertirse en una realidad. El libro de Devarim representaba la proclamación de una segunda oportunidad para Israel, que por la falta de fe y deslealtad había estorbado la conquista de Canaán en una ocasión anterior. La mayoría de las personas que se hallaban junto a Moisés frente a la tierra prometida no habían participado en los acontecimientos del Sinai. Ellos habían nacido y se habían criado en el desierto. De allí que Moisés les exhorta 35 veces a ir y poseer la tierra. 34 veces les recuerda que esta es la tierra que el Todopoderoso les ofrece. Mientras esta generación del pueblo de Israel se dispone a entrar en la tierra prometida, Moisés les recuerda la fidelidad de Elohim a través de la historia y del pacto especial que a él los une. Moisés se da cuenta que la mayor tentación de los israelitas en la tierra prometida será la de olvidar al Eterno y entregarse al culto de los ídolos cananeos. De allí su preocupación por mantener las relaciones establecidas por el pacto, a fin de preparar al pueblo para la vida en la nueva tierra. Moisés expone los mandamientos y estatutos dados por Adonai en su pacto. La obediencia al Eterno se equipará a la vida, las bendiciones, la salud y la prosperidad, en tanto
que la desobediencia equivale a la muerte, la maldición, la enfermedad y la pobreza. El pacto mostró a los hijos de Hashem el camino para vivir en compañerismo con Él y con los demás. Tan poderoso es el mensaje de este libro de Devarim que se cita más de 80 veces en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Este libro tiene una aplicación personal. Devarim se caracteriza por un fuerte sentido de urgencia. El desafío parece decisivo, aún para el lector contemporáneo. Les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Él nos da libertad para que decidamos por nosotros mismos, pero allí nos da la respuesta a la victoria. Escoge pues la vida. Devarim enseña que la relación entre el Eterno y su pueblo va más allá. La condición indispensable para mantener nuestra relación con Él según el pacto son la obediencia y la lealtad. Es nuestro amor, nuestro afecto, nuestra devoción por el Eterno. Este debe ser el verdadero fundamento de nuestras acciones. La lealtad al Eterno constituye la esencia de la verdadera piedad y santidad. El éxito, la victoria, la prosperidad y la felicidad, todo ello depende de nuestra obediencia a la voluntad del Padre. El libro de Devarim nos llama a obedecer al Todopoderoso sobre las bases de dos motivaciones, el amor y el temor. ¿Qué pide Adonai tu Elohim de ti, sino que le temas a Elohim, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Adonai y sus estatutos? En la traducción Biblia Kadosh dice: así que ahora, Israel, todo lo que el Eterno, su Elohim, pide de ustedes es que teman a Elohim, que sigan sus caminos, que lo amen, que lo sirvan a Él, su Elohim, con todo su corazón y con todo su ser, y que obedezcan por el propio bien de ustedes los mitzvot y regulaciones del Eterno que yo les estoy dando hoy. Devarim capítulo 10 versos 12 y 13. Aquí, en el libro de Devarim, Moisés fue el primero en profetizar la venida del Mesías, un profeta como él mismo Moisés. Devarim 18:15. El Eterno levantará un profeta como yo de entre ustedes, de sus propios hermanos. Tienen que presentarle atención a él. Notablemente, Moisés es la única figura con que el Mesías se compara a sí mismo. La Escritura dice en Juan 5, 46 y 47, porque si creen a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? Yeshua citó el libro de Devarim con mucha frecuencia. Cuando se le pidió que nombrara el mandamiento más importante, respondió citando Devarim 6:5. Cuando Hasatán lo confrontó con sus tentaciones,
citó exclusivamente el libro de Devarim, capítulo 8:3, 6:16, 6:13 y 10:20. Fue muy significativo que Yeshua, quien era perfectamente obediente al Padre, aún en presencia de la muerte, usara este libro dedicado a la obediencia a Hashem para demostrar su sumisión a la voluntad del Todopoderoso. A través de este libro vemos a Ruach HaKodesh obrando continuamente. La actividad redentora del Eterno es el tema que recorre toda la Escritura. El libro de Devarim recuerda a la gente que el Ruach HaKodesh ha estado con su pueblo, el Espíritu Santo de Dios, desde los tiempos de la liberación del cautiverio egipcio hasta el día de hoy, y que va a continuar guiando a su pueblo y protegiéndolo si obedece las estipulaciones de su pacto. En el libro de Segunda de Pedro, del Brit Hadashah, capítulo 1, verso 21, dice: pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana. Por el contrario, personas movidas por el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, hablaron el mensaje de Hashem. Se alude a Moisés como uno de los santos hombres del Eterno, que hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh. Y como mensajero del Eterno, Moisés daba testimonio de la presencia del Ruach HaKodesh mientras profetizaba ante el pueblo. Varias de sus más importantes profecías anunciaron la venida del Mesías. Devarim 18:15. La dispersión de Israel. Devarim 31. El arrepentimiento. Devarim 32. Y la restauración de Israel. Devarim 35. También su futuro establecimiento como nación, Devarim 35 y 6, así como la prosperidad que le aguardaba, Devarim 39. Veamos el bosquejo del contenido de este libro. El primer mensaje de Moisés, que comprende el capítulo 1:1 al capítulo 4:43, está hablando sobre la introducción, sobre el recuento del pasado, sobre el llamado a la obediencia y sobre la designación de las ciudades de refugio. El segundo mensaje de Moisés, a partir del verso 44 del capítulo 4 hasta el capítulo 26-19, habla de la exposición de los 10 mandamientos, exposición de las leyes ceremoniales, exposición de la ley civil, exposición de las leyes criminales y exposición de las leyes sociales. El tercer mensaje de Moisés en este libro de Deuteronomio, Devarim, del capítulo 27:1 al 30:20, habla sobre el tercer mensaje, que es la ceremonia de ratificación, las sanciones del pacto y el juramento del pacto. A partir del capítulo 31:1 al 34:12 son las palabras finales y la muerte de Moisés. Habla sobre la perpetuación del pacto, el cántico del testimonio, la bendición de Moisés para Israel, la muerte y el sucesor de Moisés, Yehoshua. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a Devarim, capítulo 1, Parashat Devarim. Palabras. Parashat número 44. Verso 1.
Devarim 1:1. Estas son las palabras, entre paréntesis, de reproche que transmitió Moisés a todo Israel en la margen oriental del Jardín, del río Jordán, por haber provocado a Hashem en el desierto, en la Arabá, o sea, en la depresión al sur del Mar Muerto, frente al Suf, o sea, frente al Mar Rojo, entre Parán, que Parán es la región sudoeste del Mar Muerto, y Tofel, Labán, Hatzerot y Di-Sahab. En este verso 1 enumera los sitios donde los israelitas provocaron la ira de Hashem, y para no menoscabar el honor de ellos, evita mencionar las faltas explícitamente, sino por medio de insinuaciones. Desierto. Cuando despreciaron al Eterno al decir, hubiésemos preferido morir en el desierto. Éxodo 16:3. Depresión. Cuando idolatraron a Baal Peor en las planicies de Moab, frente al Suf, al Mar Rojo. A esto alude a la rebelión del pueblo en el Yam Suf, Mar Rojo. Éxodo 14, verso 11. El Talmud, Tratado Arajim 15a, expone que los israelitas emergieron del Yam Suf, Mar Rojo, sanos y salvos, pero con su fe muy debilitada, pues alegaron, así como nosotros emergemos del mar, también los egipcios emergerán por algún otro lado y continuarán persiguiéndonos. Llevamos dos palabras: desierto, depresión, frente al Mar Rojo. Luego está Parán. Parán alude a la rebelión en Parán, cuando, inducido por el falso informe de los espías, el pueblo se negó a ingresar a la tierra prometida. La siguiente es Tofel y Labán. Tofel significa subestimar y Labán significa blanco e inconsciente. Luego menciona a Hatzerot. Esto alude a la rebelión de Korah. O bien, se trata de una alusión de Moisés al pueblo. En vez de haber hablado contra Hashem en el episodio de los espías, ustedes debieron haber aprendido lo que le aconteció a Miriam en Hatzerot, cuando fue atacada de lo alto por Zaraat, por una especie de lepra, por haberme difamado. Y luego habla de Di-Sahab. Literalmente significa suficiente oro. Esto alude al acto idólatra por medio del becerro de oro. Aquí en el verso 1 del capítulo 1 de Devarim, Moisés les está reprochando el haber provocado a Hashem, primeramente en el desierto, luego en la depresión, en la Arabá, luego frente al Mar Suf o Mar Rojo, luego en Tofel, luego en Labán, luego en Hatzerot y luego en Di-Sahab. 11 días de viaje hay desde Horeb, del Sinai, vía Monte Seir, hasta Kadesh Barnea. 11 días en el sur de Israel. Pero ustedes, les está diciendo en otras palabras al pueblo, por milagro de Hashem, lo recorrieron en 3 días. Sin embargo, tras haberse revelado, siguiendo el falso informe de los espías, Hashem los hizo rodear el monte Seir
y por eso estuvieron 40 años en el desierto. Verso número 3. El día primero del 11º mes, o sea, el día primero del mes Shevat, en el año 40 del éxodo de Egipto, Moisés les comunicó a los israelitas todo lo que Hashem le había ordenado respecto de ellos. Verso 4. En este punto Moisés reprochó a los israelitas después de que venciera a Sihón, rey de los amoritas, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot. En Edrei, ambos territorios se hallan del Jordán hacia el este. Edrei a la altura del Kineret y Hesbón al sur, a la altura del límite superior del Mar Muerto. Verso 5. En la margen oriental del Jardín, en la tierra de Moab, o sea, en la parte de Moab que fuera conquistada por los amoritas, Moisés comenzó a clarificar esta Torá. Los estudiosos dicen que tradujo la Torá a los 70 idiomas. Dijo, verso 6, Hashem, nuestro Elohim, nos habló en Joreb, en Sinai, diciendo, bastante tiempo hace que están en el monte. Den vuelta y viajen. Vayan hacia el monte de Morita y hacia todos los territorios vecinos, o sea, Amón, Moab y el monte Seir, o Seir, en la Arabá. Aquí se refiere a la planicie al este del Mar Muerto, en las sierras reales, en referencia a los montes de Yehudá al sur de Israel. Yehudá es el ancestro de la casa real de Israel. Es muy importante que todos tengamos un mapa o varios mapas para poderle dar seguimiento a cada punto de los que nos habla la Torá. Continuamos con el verso 7. En la Shefelá, o sea, en los valles del sur, en referencia al territorio que recibiera la tribu de Yehudá, en el Negev, o sea, al sur, y en la ribera del mar, haciendo referencia a Ashkelon, Asa y Caesaria, etc. La tierra del pueblo kenanita y de el Lebanón, del Líbano, hasta el río, el gran río, el río Prat, que es el río Éufrates. Miren, pongo ante ustedes la tierra prometida. Entren y tomen la tierra que Hashem juró a sus ancestros, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que le daría a ellos y a sus descendientes. Entonces les hablé a ustedes diciendo, yo solo no puedo hacerme cargo de ustedes, diciendo que alude a que Moisés les contó esto a los israelitas, no por su propia iniciativa, sino por mandato de Hashem. Verso número 10. Hashem, su Elohim, los multiplicó, y ustedes son hoy como las estrellas del cielo en abundancia. Aquí en este punto, ellos no eran tantos como las estrellas del cielo, pues eran solo un poquito más que 600,000. Por eso interpreta el texto en el sentido cualitativo y no en términos de cantidad. Ustedes son eternos como el sol y son eternos como las estrellas. Verso 11.
que Hashem, Elohim de sus padres, los haga 1000 veces más numerosos de lo que son. Y hace una pausa. Aquí se refiere que los israelitas le objetaron a Moisés: ¿por qué limitas nuestra bendición a 1000 veces? Si Hashem nos bendijo en forma ilimitada. Génesis o Bereshit 13:16. Entonces Moisés dice: esta es mi bendición. Y ahora está agregando que Hashem los bendiga ilimitadamente, tal como les prometió. Nombramiento de jueces, verso 12. Pero ¿cómo puedo sobrellevar yo solo los pleitos de ustedes, la incredulidad hacia sus jueces y sus rencillas? Prepárense para designar hombres virtuosos, sabios, inteligentes, reconocidos entre sus tribus. A ellos los nombraré jefe de ustedes. Verso 14. Y ustedes me respondieron y plantearon: lo que has propuesto hacer es bueno. Entre paréntesis, los estudiosos dicen que Moisés pensó: ¿cómo me defraudaron? Debieron haber respondido que les bastaba con la conducción de Hashem y conmigo como juez. Pero ustedes quisieron una diversidad de jueces para tener mayores posibilidades de sobornar. Verso 15. Así fue que tomé los jefes de sus tribus, hombres virtuosos, sabios y reconocidos, y los puse como líderes, jefes de 1000, o sea, un jefe por 1000 personas, jefes de 100, o sea, un jefe de cada 100 personas, jefes de 50 y jefes de 10. Y también designé policías para sus tribus. Yo les di instrucciones a sus jueces en aquel entonces y les dije: escuchen. Aquí se refiere a las disputas entre sus hermanos. Juzguen con rectitud entre un hombre con su hermano o con su litigante. Sean pacientes en el juicio. Analicen cada caso tantas veces como se los pida cualquiera de los litigantes. Verso 17. No muestren favoritismo hacia nadie cuando juzguen. Esto se refiere a la imparcialidad con que se debe designar a los jueces. Continúa Moisés diciendo: escuchen por igual al chico y al grande. Aquí se refiere que si la razón está con el rico, no inclines el juicio a favor del menesteroso. Y si la razón está con el menesteroso, que el honor del rico no sea excusa para torcer el juicio a su favor. O sea, un mismo mensaje deja diferentes huellas según sea escuchado por un niño o un adulto. Si un niño, las palabras quedan literalmente grabadas en su memoria, aunque en su corta edad no capte toda la dimensión del mensaje. Mas un adulto tiene la posibilidad de cotejar la información adquirida con la que tiene registrada en su base de datos virtualmente, debido a su experiencia de adulto. Y de ese modo puede obtener referencias y conclusiones para extraer un mensaje concreto de la nueva información incorporada. Por eso literalmente ese texto dice: escucha como un niño y como un adulto.
Como niño, para que el mensaje que escuches se grabe en ti para siempre, y como adulto, para que comprendas el más profundo significado de tal mensaje y entonces puedas asimilarlo en lo más íntimo de tu ser. Continuamos con el verso 17. No teman a nadie, pues el juicio es de Hashem. Aquí se refiere que si han de juzgar en forma incorrecta, entonces el juicio es contra el Eterno, pues lo estarían forzando a reparar la injusticia. Repito, no teman a nadie, pues el juicio es de Elohim. Este comentario es para meditarlo, porque al hacer un juicio incorrecto, hace cuenta que estamos en contra del juicio que el Eterno ya ha ejercido en su justicia o efectuado en su justicia. La causa que sea demasiado difícil para ustedes, preséntenmela a mí y yo la escucharé. En el verso 12, vamos a retomarlo, pero ¿cómo puedo sobrellevar yo solo los pleitos de ustedes? La incredulidad hacia sus jueces y sus rencillas. Los estudiosos de la Torá explican que la incredulidad, la carga referida por Moisés, eran de los herejes e incrédulos dentro del pueblo de Israel. La más pesada carga para sobrellevar es la apostasía, un corazón rebelde que le da la espalda a la palabra. El corazón de un judío que cree en Hashem está en paz, mientras que la persona escéptica constantemente debe lidiar contra sus cuestionamientos. Por eso se refiere la carga pesada, se refiere Moisés, que es la de los herejes y de los incrédulos que están dentro del pueblo de Israel. En el verso 13 dice: prepárense para designar hombres virtuosos, sabios, inteligentes y reconocidos entre sus tribus. A ellos los nombraré jefes de ustedes. Y en el verso 15, así fue que tomé los jefes de sus tribus, y empieza a explicarlo cómo los tomó. En estos dos textos, Moshe encontró hombres sabios y reconocidos, aunque no hombres inteligentes, como lo dice el verso 13. La diferencia entre un sabio y un inteligente es que el sabio depende de sus propios esquemas, en cambio el inteligente tiene la capacidad de trascenderlos. Otra explicación: enseñan los maestros de la sabiduría interior de la Torá que un sabio no es meramente quien acumula conocimientos, sino el que es capaz de ver una virtud en su prójimo e incorporarla a su ser. El verso 16 dice: en aquel tiempo. Yo les di instrucciones a sus jueces en aquel entonces o en aquel tiempo. El instante en que Moisés designó a los jueces marcó un antes y un después en la vida de aquellos. Pues Moisés les advirtió que a partir del instante de su designación estaban entregados por completo a la función pública y por consiguiente no debían rechazar los casos que se les presentaran. Asimismo, Moisés instó a los jueces a que considerasen su designación una obligación más que un honor. En el verso 17, donde dice: escuchen por igual
al niño o al chico y al grande, al niño y al adulto, los casos de menor cuantía, incluso los de cifras ínfimas, sean tan preciados para ustedes, señores jueces, como los de mayor envergadura. Me gustó el comentario que acabamos de ver hace un momento, que dice: escucha como un niño y como un adulto. Escuchen por igual al niño y al adulto. En otras palabras, del verso 17 dice: escuchen por igual al chico y al grande. Podríamos pensar que torcer el juicio para beneficiar al indigente o para preservar la dignidad del rico es juzgar con rectitud, pero no es así. Seguimos en el verso 17. Literalmente, la causa que sea demasiado dificultosa para ustedes, preséntenmela a mí y yo la escucharé. El consejo es que cuando te encuentres en una encrucijada semejante, es que quites de la ecuación el elemento de tu beneficio personal y solo entonces evalúes ambas alternativas. Y sin duda, el Eterno iluminará tu camino. Y un gran sabio dijo: si encuentras dificultad en determinar si algo tiene el estatus de mitzvah, de mandamiento, de precepto o no, debes saber que la dificultad proviene de ustedes, de ti, es decir, estás involucrando tu ego en la toma de la decisión. Quita entonces el factor de tu interés personal, despójate de toda consideración secundaria y reformula el cuestionamiento teniendo solo al cielo como objetivo. Y Hashem te concederá sabiduría para obrar de la manera acertada. Leamos el verso 18. Les ordené a ustedes en aquel tiempo todo lo que debían hacer. Aquí Moisés hace alusión a las 10 diferencias entre juicios civiles y juicios penales en los que esté involucrado la pena capital. Esto es del libro de Sanedrín 32a. En el verso 19 nos está hablando, a partir de ese texto, sobre los espías que exploran la tierra prometida. Verso 19. Partimos de Horeb, del Sinai, y atravesamos el desierto grande y terrible que ustedes vieron. Fuimos por el camino del monte del Emorita, tal como nos ordenará Hashem nuestro Elohim. Y llegamos a Kadesh Barnea, al sur de Israel. Allí les dije: ustedes han llegado al monte del Emorita, que Hashem nuestro Elohim nos entregará. Mira, Hashem tu Elohim ha puesto la tierra ante ti. Anda y ocúpala, tal como te ordenara Hashem, nuestro Elohim, el Elohim de nuestros padres. No tengas miedo ni te desanimes. Verso 22. Pues entonces todos ustedes se arremolinaron ante mí y me dijeron: enviemos hombres para que exploren la tierra y nos traigan un informe acerca del camino por el que debemos ir y de las ciudades a las que debemos arribar. En el verso 21 dice: Hashem tu Elohim ha puesto delante de ti la tierra,
anda y ocúpala. Y ahorita acabamos de leer en el verso 22 que todos se arremolinaron y le dijeron: enviemos hombres que exploren la tierra. Y luego dice en el verso 23, Moisés dice: me pareció correcta la idea. Y entonces tomé entre ustedes 12 hombres, un hombre de cada tribu. Aquí a Moisés le pareció correcta, porque en lo personal yo pienso que era como para que se cercioraran lo que el Eterno ya había dicho e iban a estar agradecidos. A Moisés le pareció bien, pero no a Hashem. Moisés tenía la intención de que se retractaran de su idea de explorar la tierra y de que confiaran plenamente en las promesas de Hashem. Pero recordemos la rebeldía de muchos de ellos. Verso 24. Partieron y se dirigieron al norte, hacia la zona montañosa. Llegaron al valle de Escol. Escol significa racimo. De allí tomaron un racimo gigante y exploraron la tierra prometida. Tomaron del fruto de la tierra y nos la trajeron. Y Yehoshua y Caleb dijeron: la tierra que Hashem, nuestro Elohim, nos entrega es buena. Pero ustedes no quisieron ascender y se rebelaron contra la orden de Hashem, su Elohim. Y en sus tiendas ustedes empezaron a proferir infundios y a decir: Hashem nos sacó de Egipto porque nos odia. Nos quiere entregar en manos del Emorita para destruirnos. 28. ¿A dónde hemos de ascender? Nuestros hermanos nos desanimaron cuando dijeron: no se puede conquistar la tierra, pues la gente es más grande y más alta que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. También vimos gigantes allí. Yo les dije: no se desanimen ni les tengan miedo. Hashem Elohim, quien va delante de ustedes, él mismo peleará por ustedes, como todo lo que hizo en Egipto ante sus mismos ojos. 31. Y en el desierto, donde viste cómo Hashem tu Elohim te llevó con el mismo esmero, como un hombre lleva a su hijo, en todo el camino que recorrieron hasta llegar a este lugar. Pero resulta que ustedes no confiaron en Hashem su Elohim, que va ante ustedes en el camino, buscando un lugar apropiado en el que pudiesen acampar. En otras palabras, ustedes no confiaron en su promesa de que los llevaría a la tierra prometida. Por la noche va en una columna de fuego para mostrarles el camino por el que deben ir, y en el día va en una nube. En el verso 25 dice que tomaron del fruto de la tierra y nos lo trajeron. Textualmente no expresa nos lo trajeron, sino nos lo bajaron. Pues la tierra de Israel es la más elevada de todas las tierras. Que Israel sea parte más elevada del mundo, según ciertos comentaristas, debe interpretarse en sentido estrictamente espiritual, alternativamente. O sea, el mundo es una esfera cuyo foco es Israel, de modo que Israel está en el centro del mundo, constituyendo en efecto su parte más elevada. Así, ir a Israel hacia cualquier parte del mundo implica literalmente un descenso. En lo personal, al tiempo, todo ese tiempo que hemos estado estudiando,
Esta aplicación espiritual, cuando la fe de alguien duda de la palabra del Eterno, cuando el Eterno da palabra, estamos precisamente posicionados en el lugar más alto espiritualmente. Pero si alguien duda de su palabra, entra en un descenso espiritual. Así que tengamos mucho cuidado nosotros en no descender, en no alejarnos, en que no baje la fe y ese poder sobrenatural que el Eterno nos ha dado para mantenernos a su lado, para poder poseer en su tiempo la tierra prometida al final de este segundo éxodo. Verso 34 al 40, aquí Hashem se indigna ante la falta de fe del pueblo. Cuando Hashem escuchó la voz de su reclamo, se indignó y juró diciendo: ninguno de estos hombres, esta generación perversa, ninguno verá la buena tierra que juré entregar a sus ancestros. Verso 36. Excepto Caleb, hijo de Jefuné, él sí la verá. A él sí le entregaré la tierra que ha pisado, o sea, la tierra de Hebrón, y también a sus descendientes, por haber preservado en su fidelidad a Hashem. Y también contra mí se indignó, está hablando Moisés, se indignó Hashem por culpa de ustedes. Y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Verso 38. Yehoshua, hijo de Nun, que está ante ti, él entrará allá. Dale ánimo, pues él hará que Israel herede ese territorio. Y en cuanto a sus pequeños, sobre los cuales ustedes dijeron que serían tomados cautivos, y los hijos de ustedes, que hoy no saben discernir entre el bien y el mal, ellos entrarán allá, pues a ellos les daré la tierra, ellos la poseerán. Aquí se refiere solamente a los menores de 20 años. Ellos ingresarían a la tierra prometida. Verso 40. En cuanto a ustedes, vuelvan hacia atrás y vayan por el desierto hacia el Yam Suf, hacia el Mar Rojo. En lugar de ir a la tierra prometida directamente hacia el norte, deberán hacer un rodeo de 40 años por el desierto por haber dudado del Eterno. En el verso 34 dice que cuando Hashem escuchó la voz del reclamo de ustedes, se indignó. Se indignó. Este texto se refiere al reclamo de los israelitas de que sería imposible conquistar la tierra prometida a no ser que perecieran en el intento. Pero ¿por qué expone, escuchó la voz del reclamo de ustedes? Cuando alcanzaba con que dijera, escuchó el reclamo de ustedes. Acá dice, escuchó la voz del reclamo de ustedes, cuando solo bastara escuchó el reclamo. En el verso 25, los espías o exploradores habían dicho que la tierra que Hashem les entregaba era buena. ¿Qué transgresión cometieron entonces para que Hashem se indignara? Más bien, escuchó la voz del reclamo, viene a indicar que Hashem escuchó la voz, o sea, el tono cínico, el tono que usaron, con que se expresaron ellos. Pues ni bien dijeron que la tierra era buena, inmediatamente
acotaron que sus habitantes eran los gigantes, un pueblo sumamente poderoso e invencible, porque no solo es importante lo que uno dice, sino también la forma en que lo dice y la forma en que lo hace, y todavía agregando más, divagando en sus propios pensamientos y opiniones. Eso es lo que causó la indignación del Eterno, la falta de fe. En el verso 41 en adelante hay una advertencia de Hashem, derrota de los israelitas. Verso 41: y ustedes me respondieron, es verdad, hemos transgredido contra Hashem, iremos hacia el norte, lucharemos tal como Hashem nuestro Elohim nos ordenara. Entonces cada uno tomó sus armas y se prepararon para ir hacia el norte, al monte, para luchar. Pero Hashem les dijo, diles que no asciendan ni luchen, porque yo no estoy con ustedes. Eviten caer derrotados ante sus enemigos. Dice Moisés en el 43 al pueblo, yo se los dije a ustedes, pero no me escucharon. Ustedes se rebelaron contra la palabra de Hashem y obstinadamente fueron hacia el norte, al monte. 44. Los emoritas que habitan en esos montes salieron a su encuentro y los persiguieron como abejas. Los derrotaron en Seir. Los persiguieron hasta Jorma. Seir está ubicado al sudeste del Mar Muerto. Jorma sería una ciudad entre Beersheba y Gaza. O bien podría ser la ciudad de Safed, al norte de Israel. Sus enemigos se lanzaron contra ustedes como abejas, pues así como las abejas pican y mueren, también ellos cayeron derrotados y murieron. Verso 45. Después ustedes volvieron y lloraron ante Hashem, pero Hashem no oyó su voz ni los atendió. Y permanecieron en Kadesh, al sur de Israel, muchos días, o sea, muchos años, tantos como los días que permanecieron. Es decir, en Kadesh permanecieron tanto tiempo como el que les insumió el resto de todas las marchas. Permanecieron en Kadesh 19 años. Capítulo 2. En el desierto. Nos volvimos y nos dirigimos al desierto camino hacia el mar Suf, rojo, tal como me ordenara Hashem, y rodeamos el sur del monte Seir, ubicado al sudeste del Mar Muerto. Durante mucho tiempo, Hashem me habló diciendo, ya anduvieron suficiente alrededor de este monte, vayan hacia el norte y ordénale al pueblo diciendo, ustedes van a pasar por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esab, que habitan en Seir. Ellos les temerán a ustedes, pero tengan mucho cuidado, no los provoquen, pues sin su consentimiento no les daré a ustedes permiso para pasar a través del territorio de ellos y ni siquiera pisarlo, pues el monte Seir se los di a ellos como propiedad hereditaria a Esab de parte de Abraham. Las provisiones deberán
comprárselas a ellos por dinero, y entonces podrán comer. Y lo mismo con el agua, ustedes deberán comprársela por dinero, y entonces podrán tomar. Pues Hashem tu Elohim te bendice en todos sus emprendimientos, de modo que, en otras palabras, no sean ingratos con él, con Esab, haciéndose pasar por menesterosos. Él sabe de tu paso por este gran desierto. Estos 40 años Hashem tu Elohim ha estado contigo y nada te ha faltado. Pasamos a través de nuestros hermanos, los descendientes de Esaú, que habitan en Seir, por el camino de la Arabá, o sea, la depresión al sur del Mar Muerto, desde Eliat y de Etzion Geber, localidades ubicadas sobre el Golfo de Aqaba. De modo que los israelitas estaban yendo de norte a sur. Luego nos desviamos hacia el este para rodear el territorio de Moab y pasamos por el desierto de Moab, situado al este de Moab, al este del Mar Muerto, en el desierto de Kedemot. Hashem me advirtió: no ataques a Moab, ni provoques una guerra contra ellos. No te entrego nada de la tierra de ellos en herencia, pues ya les entregué Ar como herencia a los hijos de Lot. Moab era hijo de Lot. Ar era el lugar donde habitaba Moab. Verso 10. Antes vivían allí los Emim. Estaban ubicados al extremo norte del Mar Muerto hacia el este, pueblo grande y numeroso, y de alta talla como los Anakim, como los gigantes. Ellos también fueron considerados Refaim, gigantes, como los Anakim, y los moabitas los llaman Emim, los temibles, que vivían al noreste del Mar Muerto. Los joritas también habitaron originalmente en Seir, al sudeste del Mar Muerto. Pero los hijos de Esab los desposeyeron, los eliminaron de su presencia y ocuparon su lugar. Eso mismo es lo que hará Israel en la tierra de su herencia, que Hashem les entregó. Verso 13. Ahora, levántense y crucen el río Sered. Y cruzamos el río Sered al sudeste de Israel, desde que salimos de Kadesh Barnea, ubicada al sur de Israel, hasta que cruzamos el río Sered. Transcurrieron 38 años, de los cuales se extinguió del campamento toda aquella generación, hombres de rencillas, tal como los jurara Hashem. El río Sered desemboca en el sudeste del Mar Muerto, por lo que cruzar el río Sered significa estar muy próximos al ingreso de Israel, al lugar de Israel. En el verso 5, que acabamos de leer, dice que 10 pueblos habitaban en la región de la tierra prometida. 7 de ellos Hashem los entregó a Israel, y los 3 restantes los entregará en la era mesiánica. Estos 3 pueblos son Amón, que está al este del Jordán, Moab, que está al este del Mar Muerto, y Seir, Edom,
al sudeste del Mar Muerto: Amón, Moab y Edom. La tierra de Seir, que es Edom, se le entregó a Esab, las otras dos a los hijos de Lot, Amón y Moab, en mérito de a que Lot acompañó a Abraham a Egipto y guardó el secreto de que Sara, su esposa de Abraham, de acuerdo a Génesis 12:19. Por eso Hachem consideró a Lot como hijo de Abraham, a los efectos de la herencia. En el verso 14 que acabamos de leer, los 38 años se cuentan desde que llegaron a Kadesh Barnea, o sea, desde que los exploradores o espías salieron a explorar la tierra. Al cruzar el río Sered, finalizó el decreto de muerte para la generación del desierto. Números 14:33. Ese lugar sería Dibón Gad. Números 33:45, que justamente significa expresión de suerte. Este decreto cesó el día 15 de Ab del año 2488 de la creación, y en ese mismo año ingresaron a la tierra prometida. Verso 15. Y también la mano de Hachem estuvo contra ellos, contra los transgresores, para confundirlos en medio del campamento hasta que fueron acabados, para que no siguieran rebelándose. Así evitarían que sus hijos debieran permanecer más tiempo en el desierto. 16. Cuando terminaron de morir todos aquellos guerreros de entre el pueblo, Hachem me habló diciendo: hoy atravesarás la frontera de Moab en Ar, y llegarás a estar frente a los descendientes de Amón. No los ataques ni los provoques, pues no te entregaré nada de la tierra de los amonitas, ya que se la di como herencia a los hijos de Lot. Esta tierra también fue considerada territorio de los Refaim, pues los Refaim vivían en ella originalmente. Los Refaim vivían en Asterot Carnamain, al este del Kineret, territorio que también había sido prometido a Abraham. Y los amonitas los llamaban samsumitas. Verso 21. Los Refaim eran un pueblo grande y numeroso, altos como los Anakim, gigantes, pero Hachem los destruyó ante los amonitas, de modo que los desposeyeron y ocuparon su territorio. Es lo mismo que Hachem hiciera para los descendientes de Esaú, que habitaba en Seir, en el sudeste de Israel. Cuando eliminó a los joritas de su presencia, de modo tal que permitió que los descendientes de Esab los desposeyeran y ocuparan su territorio hasta el día de hoy. 23. Y en cuanto a los habitas, que vivían en ciudades abiertas no fortificadas hasta Asa, fueron destruidos por los Caftoritas, procedentes de Caftor, quienes ocuparon su territorio. Verso 24. Ahora levántense y crucen el arroyo de Arnón, o sea, avancen hacia el norte. Mira, puse en tu mano a Sihón el Emorita, rey de Hesbón, y su tierra. Empieza a expulsarlo y provoca una guerra contra ellos. A partir de hoy, haré que todos los pueblos bajo el cielo te tengan temor y espanto.
Todos los que escuchen de tu fama temblarán y se angustiarán debido a ti. En el verso 17 dice: Hachem me habló diciendo. Durante 38 años, esto es, desde que Hachem decretó que toda la generación que salió de Egipto debía perecer en el desierto a causa de haberse dejado seducir por el informe transgiversado de los exploradores que ponía en tela de juicio la capacidad de Israel de conquistar la tierra prometida. Hasta este momento en que terminaron de morir todos aquellos guerreros, Hachem habló con Moshe en forma cortante. Pero una vez que cumplida la pena, nuevamente se dirigió con él en forma apacible. Por eso empieza la forma Vaidaber, que significa me habló Hachem, que denota cercanía y afabilidad. Y por esto mismo, hasta este momento, la Torá empleó solo la forma Vayomer, dijo Hachem, que denota severidad y lejanía. Y esto es porque la divinidad se manifiesta entre los líderes de Israel por y para los israelitas. Y por eso cuando Hachem considera oportuno reprender a su pueblo a limitar su grado de revelación hacia él por las faltas cometidas, limita su diálogo con los líderes también. Muy bien, mis amados, vamos a continuar. Una disculpa por la voz porque es la segunda parte que estoy grabando y tengo 2 noches con un problemita en la garganta, pero eso no impide que sigamos estudiando. El Eterno es nuestro sanador en Yeshua HaMashiach. Bueno, estamos en el capítulo 2, verso 26. Aquí Israel vence a Sihón, rey emorita. Están ubicados o región ubicada al este del Jordán. Primera conquista. Aquí Moisés les está hablando a todo el pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Los que salieron de Egipto, todos fallecieron durante el trayecto, y aquí está haciendo un recuento de todo lo que el Eterno hizo a través de este éxodo, porque en aquel entonces los jovencitos que ahora son de 20 años para abajo, que van a entrar a la tierra prometida, ellos eran unos niños cuando sucedió todo esto. Los israelitas en este verso 26 se hallaban ahora al este del territorio de Sihón. Sigue hablando Moisés: mandé entonces emisarios desde el desierto de Kedemot, ubicado al este del Mar Muerto, a Sihón, rey de Hesbón, con el siguiente mensaje de paz: déjame atravesar tu territorio, iré solo por el camino principal, sin apartarnos ni hacia un lado ni hacia el otro. Tú me venderás en efectivo las provisiones que necesite para comer y me venderás en efectivo el agua que necesite para tomar. Tan solo permíteme pasar a pie, como hicieron conmigo los descendientes de Esau que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar. Solo quieren atravesar tu territorio para cruzar el Jardín hacia la tierra que Hachem, nuestro Elohim, nos entrega. Pero Sihón
rey de Hesbón, no quiso que pasáramos por su territorio. Hachem tu Elohim endureció su espíritu e hizo que su corazón se obstinara para que hicieses una guerra contra él y entregártelo, el territorio, en tu mano, como es tal hasta el día de hoy. Hachem me dijo: mira, he comenzado a entregarte a Sihón y su tierra. Hachem causó la rendición del ángel protector de los emoritas ante Moisés. Empieza a expulsarlo para tomar posesión de su tierra. Entonces salió Sihón a nuestro encuentro, él y todo su pueblo, a luchar en Yahatz, ciudad levita dentro del territorio de Reubén, ubicado al este del extremo norte del Mar Muerto. Hachem, nuestro Elohim, nos lo entregó. Lo vencimos a él y a sus hijos y a todo su pueblo, y también conquistamos todas sus ciudades en aquel tiempo. Destruimos por completo cada ciudad, a sus hombres, a sus mujeres y niños, y no dejamos ningún sobreviviente. Verso 35. Tan solo los animales tomamos para nosotros, junto con el botín de las ciudades que conquistamos. 36. Así, en todo el territorio, desde Aroer, que está al sur, al este del Mar Muerto, sobre la ribera del arroyo Arnón, y la ciudad está en medio del valle, hasta Gilad, al norte. No hubo ciudad que fuese más fuerte que nosotros. Hachem nos las entregó a todas. Los únicos territorios a los que no nos acercamos fueron la tierra de los amonitas, al este del Jordán, que abarcaba la región del río Yabok, que desemboca al este del Jordán, a la altura de su curso medio, las ciudades de los montes y todos los demás sitios que Hachem, nuestro Elohim, nos prohibió. Sabemos que el Eterno le entregó a Esab un gran territorio, miles de kilómetros cuadrados, que solamente cuando venga nuestro Mesías se lo va a entregar a Israel. Igual que dijo que no se acercaron con los amonitas ni atacaran a los moabitas, ya que son descendientes de Lot. Capítulo 3. Israel derrota a Og en el Basán, al noreste de Israel. Después volvimos y fuimos hacia el norte, por el camino a Bashán o Basán, ubicado al noreste de Israel, donde Og, rey de Basán, salió con su gente a nuestro encuentro para luchar en Edrei, al este del Kineret. Verso 2. Me dijo Hachem entonces: no les temas, pues a él y a su gente y a su territorio te los entregó en tu mano. A él le harás lo mismo que le hiciste a Sihón, el rey emorita que habitaba en Hesbón. Así Hachem, nuestro Elohim, nos entregó también a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo. Los exterminamos y no quedó de ellos ningún sobreviviente. En el capítulo 2, en el verso 28 y 29, dijo Moisés a Sihón, rey de Hesbón:
Tan solo permíteme atravesar tu territorio a pie, como hicieron conmigo los descendientes de Esab. En verdad, ni Sihón ni los descendientes de Esab permitieron que los israelitas atravesaran su territorio, de modo que la frase como hicieron conmigo alude entonces al tema de la venta del agua y provisiones. Es decir, así como en su momento no hubiésemos necesitado de las provisiones de los descendientes de Esab y de los moabitas, porque nos surtimos del maná y de la fuente de agua que milagrosamente nos acompañaba durante nuestra travesía por el desierto. Ahora tampoco requeriremos que nos aprovisiones gratuitamente, pues de ser necesario te pagaremos por ello, tal como bien hubiésemos querido y podido pactar con los otros pueblos. Capítulo 3, verso 4. Conquistamos todas sus ciudades en aquel entonces. No hubo ninguna ciudad que no les hayamos quitado. 60 ciudades. Toda la región de Argob, todo el reino de Og en Basán. Todas esas ciudades eran ciudades fortificadas de murallas altas o muros altos, con portones y barras de seguridad, sin contar las muchísimas ciudades sin murallas. Y progresivamente las fuimos destruyendo, tal como lo hiciéramos con Sihón, rey de Hesbón. Exterminamos a los hombres, a las mujeres y a los niños de cada ciudad. Se refiere a que exterminaron a todos para no dejar ningún resabio de idolatría. Y a todos los animales, dice el verso 7, con el botín de las ciudades los saqueamos para nosotros. En aquella época les quitamos a los 2 reyes emoritas el territorio sobre la margen oriental del Jardín, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón. Hermón está ubicado al norte de Israel. Verso 9. Al Hermón los sidonitas lo llaman Sirión y los emoritas lo llaman Senir, monte nevado. Verso 10. El territorio tomado en posesión sobre la margen oriental del Jardín incluía todas las ciudades de la llanura, al este del Mar Muerto, todo Gilad, al este del Jordán, todo Basán al norte, hasta Salja, al sudeste del Kineret y al este de Edrei. Salja constituía el extremo sudoeste de Basán. Y termina el verso 10, y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Verso 11. Porque solamente Og, rey de Basán, quedó del resto de los Refaim. Los Refaim fueron exterminados por Amrafel y sus aliados en Asterot, Carnaim, y solo Og logró escapar. Bereshit 14, 5 y 13. Og tenía tal contextura física que su cama debía ser de hierro. La misma se encuentra en la ciudad amonita de Rabat. Su largo es de 9 codos y su ancho es de 4 codos, según el codo amá de un hombre normal.
Los estudiosos dicen que tenía este gigante 2 metros de ancho y 6 metros de alto. Hashem permitió que Og permaneciera con vida para que sirva como testimonio de su grandeza. Amrafel y los suyos mataron a los Refaim en Asterot Karnaim, pero Og pudo escapar. Bereshit 14:13. Continuemos con el verso 12 del capítulo 3, donde habla que Reubén, Gad y media tribu de Manashe recibieron su territorio. Así que en aquel tiempo tomamos posesión de aquel territorio, desde Aroer, situada en el arroyo Amón, al este del Mar Muerto, hasta la mitad sur del monte de Gilad y sus ciudades. Se lo entregué a los reubenitas y los gaditas. Y el resto de Gilad, o sea, el territorio ubicado más al norte, con todo Basán, el reino de Og, se lo entregué a media tribu de Manashe. Esto incluía toda la región de Argob y todo el Basán, que era conocida como la tierra de los Refaim. Verso 14. Y Air, hijo de Manashe, tomó toda la región de Argob hasta la frontera de los Gesuritas y los Mahatitas, y les puse el mismo nombre: Bacham de Jabot, Yair, villas de Yair, que es un nombre que aún hoy perdura. Y a Magir le entregué la región de Gilad. A los reubenitas y a los gaditas les entregué desde Gilad hasta el arroyo de Arnón, todo el arroyo, y más allá de la ribera sur. El territorio se extendía hacia el norte, hasta el río Iabok, frontera de los amonitas. Los amonitas eran descendientes de Lot. Recordemos que las hijas pensaron que se había acabado la población en el mundo cuando el Eterno destruyó Sedom y Amorá, y ellas escaparon con su padre Lot. Le dieron de beber licor, alcohol, tuvieron relaciones con él. La hija mayor le puso al hijo que tuvo con Lot, le puso Amón, de mi padre, quiere decir. Ahí estaba revelando la relación íntima que había tenido con Lot. La hija menor le puso Moab a su hijo que tuvo con Lot. Y ahí vienen los moabitas, y Moab quiere decir de mi pueblo. Es donde el Eterno le prolonga la vida a los moabitas, de donde nace después Ruth. Verso 17. Ese territorio también incluía la Arabá, el Yardén, Jordán, y una estrecha franja de territorio, la ribera occidental del Jordán, franja que se extiende desde el Kineret al norte hasta la Arabá, depresión del Mar Muerto en el sur. Kineret sería una ciudad situada sobre la margen occidental del Jordán. Verso 18. En aquel tiempo les ordené a ustedes, hijos de Gad e hijos de Reubén, diciendo: Hashem su Elohim les entregó esta tierra como posesión, y a cambio envíen a los hombres fuertes al frente de sus hermanos israelitas,
para conquistar el territorio de Canaán sobre la margen occidental del Jordán, que solo sus mujeres, sus niños y su ganado, sé que ustedes tienen mucho ganado, se queden en las ciudades que les entrego. Verso 20. Hashem les dé a sus hermanos israelitas la misma tranquilidad que a ustedes cuando ellos conquisten la tierra que Hashem su Elohim les va a entregar sobre la margen occidental del Jordán. Entonces, cada uno de ustedes podrá volver a la propiedad que les entregué. En aquel entonces le ordené a Yehoshua diciendo: tus ojos vieron todo lo que Hashem su Elohim les hizo a esos dos reyes. Lo mismo les hará Hashem a todos los reinos que ocupen la tierra prometida hacia la que ustedes han de cruzar. Los israelitas se encontraban en ese momento sobre la margen oriental del Jordán, de modo que para acceder a la tierra prometida debían cruzar el Jordán hacia la margen occidental. Moshe concluye esta parashá diciendo en el verso 22: no les temas, pues Hashem su Elohim lucha por ustedes. Amén. Voy a leer completo el texto, los textos del capítulo 3 de Devarim, versos 21 y 22. Y ordené a Yehoshua en aquel tiempo diciendo: tus ojos han visto todo lo que Hashem, vuestro Elohim, ha hecho a estos dos reyes. Así hará Hashem a todos los reinos por los cuales vas a pasar. No les temáis, porque Hashem, vuestro Elohim, es el que pelea por vosotros. Esas palabras de ánimo se las dio Moshe a Yehoshua para que no tuviera temor, sino que creyera. En este caso, vemos cómo la fe se puede basar en una experiencia juntamente con una promesa. Tus ojos han visto y así hará Hashem. Nosotros, en este siglo que nos ha tocado vivir, no debemos temer a nada ni a nadie, porque el Eterno nos está diciendo a través de esta parashá que Él es el que pelea por nosotros, siempre y cuando nosotros nos mantengamos como su pueblo, en obediencia, en santidad. La palabra del Eterno siempre nos está dando palabras de ánimo a nosotros, y no hay que oír las voces que se propagan por todos los medios, por el internet o por personas que piensan o quieren o son usadas por el enemigo para apagar nuestra fe. No debemos permitir esto. Por eso debemos mantenernos constantemente en su palabra, porque hemos visto su gloria, así como le dice Moshe a Yehoshua: tus ojos lo han visto. Y nosotros somos testigos de las grandes cosas que Adonai ha hecho por nosotros, y de cierto que así las seguirá haciendo, porque Él es fiel a sus promesas. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Hashem. Romanos 10:17. La fe, la base de la fe es la revelación del Eterno. Por eso tenemos que estar en su palabra, porque es como crece nuestra fe, nos revela su naturaleza divina y su amor y su benevolencia. La fe es algo que nosotros podemos obtener al hacer caso
a lo que el Eterno nos está comunicando. Nosotros no tenemos excusa para no creer. Aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estoy confiada. Debemos hacer caso a lo que dice la palabra y lo que el Eterno nos está diciendo en esa comunicación que solamente tú y yo como sus hijos podemos escucharlo. Hay suficiente revelación de nuestro Padre Eterno en todo lo que nos rodea para confiar en Él. Las personas incrédulas no tienen excusa porque han optado ellos mismos, por decisión propia, a cerrar sus ojos espirituales, ¿sí? Se han tapado sus oídos y han endurecido su corazón a la revelación que Hashem está dando a cada uno a través de todo lo que nos rodea. Como dice en Romanos 1, 18 y 20. Así como sucedió con el pueblo hebreo que salió de Egipto y que no llegaron a poseer la tierra prometida, de la misma manera nos está animando y exhortando a nosotros que todo lo que pasó con ellos también sucede en la actualidad. Y de nosotros depende si le creemos al Eterno o no le creemos, si caminamos con Él o nos rebelamos contra su misma palabra, sacando argumentos y deducciones tan limitadas y humanas que es una rebelión contra el Todopoderoso. Dice Romanos 1, 18 al 20. Porque la ira de Hashem se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca del Eterno es evidente dentro de ellos, pues el Eterno se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. La Haftará de esta semana está en el capítulo 1 de Isaías, de los versos 1 al 27. Esto habla sobre la introducción de un pueblo rebelde. Lo voy a leer para que nosotros analicemos nuestra vida y no quedemos muertos espiritualmente y físicamente en el trayecto de este segundo éxodo de regreso a casa. Estemos alertas para vivir. Él nos ha dado vida a través de Yeshua y una vida abundante, no la perdamos, por favor. Esta es la visión de Isaías. Su nombre significa el Eterno ha salvado, hijo de Amoz, la cual vio contra Yehudá y contra Jerusalén en los días de Uziyá, Jotam, Ahaz y Yehizquiyá, reyes de Yehudá, reyes de Judá. Verso 2. Oigan cielos, escucha tierra, porque el Eterno está hablando. Yo he criado y he hecho crecer a mis hijos, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey
conoce a su dueño, y el asno el establo de su amo. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no me considera. Oh nación pecadora, un pueblo lleno de pecados, cera o simiente maligna, hijos anárquicos, han abandonado a Hashem y provocado al Hakadosh, Santo de Israel. ¿Por qué serán golpeados más, transgrediendo más y más? Toda la cabeza está enferma, todo el corazón morboso. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada saludable, ni heridas, ni magulladuras y llagas podridas son sanadas. No es posible aplicar emplaste, ni suavizarlas con aceite, ni vendarlas. Tu tierra está desolada, tus ciudades quemadas con fuego. Extranjeros devoran tu tierra delante de tu presencia. Es desolada, derribada por naciones extrañas. La hija de Sión queda desierta como una tienda en un viñedo, como almacén de frutas en un jardín de pepinos, como una ciudad bajo asedio. Si Hashem Tsebaot no nos hubiera dejado una simiente, una cera, habríamos llegado a ser como Sedom y semejantes a Amora. Oigan la palabra del Eterno, gobernantes de Sedom. Escuchen a la Torá de Elohim, ustedes, pueblos de Amora. ¿De qué valor es para mí la abundancia de sus sacrificios? Pregunta el Eterno. Estoy harto de ofrendas quemadas, de corderos no me deleito con la grasa de ovejas. No tomo placer de la sangre de toros, ovejas, ni de machos cabríos. Sí, ustedes vienen a presentarse con esto en mi presencia, pero ¿quién les pidió que hicieran esto para pisotear, hollar mis patios? Paren de traer ofrendas inservibles de grano. El incienso es abominación para mí. Rosh Hodesh, Shabbat, el convocar asambleas, no puedo soportar la maldad junto con tus asambleas. Tu ayuno y descanso del trabajo, tus Rosh Hodesh y sus festivales, mi alma aborrece. Te has hecho detestable para mí, no perdonaré tus pecados. Cuando extiendan sus manos, yo volveré mis ojos de ustedes. No importa cuánto me supliquen, no estaré escuchando, porque sus manos están llenas de sangre. Lávense hasta quedar limpios. Quiten sus iniquidades de sus almas delante de mis ojos. Dejen sus iniquidades. Aprendan a hacer el bien. Diligentemente busquen juicio. Alivien al oprimido. Defiendan a los huérfanos. Obtengan justicia para la viuda. Y vengan ahora, dice Hashem, razonemos esto juntos. Aunque sus pecados sean como escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como lana. Si están dispuestos y me escuchan, comerán del bien de la tierra. Pero si rehúsan y no me escuchan,
serán devorados por la espada, porque la boca de Hashem ha hablado esto. Como la ciudad fiel, Sión, en un tiempo estaba llena de justicia, en ella habitaba la rectitud, pero ahora los asesinos. Tu plata ya es inservible, tus mercaderes de vino lo mezclan con agua, tus príncipes son rebeldes, compañeros de los ladrones, todos ellos aman el soborno y corren tras los regalos. No hacen justicia a los huérfanos, la causa de la viuda no la escuchan. Por lo tanto, dice Ha-Adón, Hashem Sebaot, ay de los hombres poderosos de Israel, porque mi ira no cesará contra mis adversarios. Ejecutaré juicio sobre mis enemigos, y yo volveré mi mano contra ti. Te purgaré completamente, y destruiré a los rebeldes, y sacaré de ti a todos los transgresores. Estableceré tus jueces como antes, y tus consejeros como al principio. Después de eso, tú serás llamada la ciudad de rectitud, la fiel ciudad madre de Sión, porque sus cautivos serán salvados con juicio y con misericordia. En esta parashá de Barim vemos la historia de nuestros antepasados, de nuestros primeros padres, nuestros hermanos mayores, que el Eterno los sacó con brazo fuerte de Egipto y podían haber llegado rápidamente a la tierra prometida, pero ellos mismos obstaculizaron la llegada. Hombres necios, hombres rebeldes, hombres que murieron de manera catastrófica durante este caminar. Nunca buscaron hacer la voluntad del Padre ni someterse a Él, igual que lo acabamos de ver en Isaías capítulo 1. Precisamente eso es lo que estamos viviendo en nuestros días. Pero depende de ti y de mí el creerle al Eterno, el honrarle, el estar en obediencia para que sus bendiciones nos alcancen y su cobertura esté siempre de día y de noche, como lo estuvo con el pueblo de Israel, dándoles oportunidad durante 40 años de reconciliarse con Él, de no dudar, de no hablar palabras de rebelión durante su travesía. De igual manera, el Eterno a nosotros nos está dando las mismas oportunidades. Analicemos nuestra vida, porque tal vez hemos pedido perdón por muchas situaciones, pero seguimos cometiendo los mismos errores. El tiempo se acaba, su venida está a la puerta. Todo esto tiene que ver también con nuestro final. En Lucas 17, 24 al 27 dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento,
hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. En esta parashá vemos a nuestro Mashiach. Verso 38, 1:38 de Devarim. Yehoshua, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Fortalécele, porque él hará que Israel la posea. Yehoshua, su terminación Shua, que quiere decir salvación, es el nombre dado por Moisés a este varón que originalmente se llamaba Joshea. Yehoshua es la forma larga del nombre Yeshua. Así que Yehoshua representa al Mesías Yeshua. De esta manera podemos destacar 7 verdades acerca del Mesías de acuerdo a la revelación profética que nos da este texto. La primera, el Mesías tenía que ser llamado Yehoshua y Yeshua. Segundo, el Mesías está delante de Hashem, representado por Moisés. Tercera, el Mesías permanecerá en hebreo Omed eternamente delante del Eterno. La cuarta, Moisés, como figura del Mesías, morirá, pero luego resucitará simbólicamente por medio del sucesor Yehoshua para entrar en la tierra prometida. Quinta, el Mesías fue fortalecido por el Eterno en la resurrección, de modo que recibió toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Sexta, el Mesías hará que finalmente todas las 12 tribus de Israel vuelvan a la tierra de Israel. Y séptima, el Mesías hará que Israel herede no solamente la tierra física, sino también el Malhut Ha-Shamayim, el reino de los cielos que vendrá a la tierra. Aleluya. Que nuestro Mesías Yeshua venga pronto y en nuestros días. Así sea. Amén y amén. Y ya para terminar, en esta parashá se encuentran los mandamientos 414 y 415 de los 613 mandamientos. 414. Prohibición de nombrar un juez que no sea experto en Torá, aunque conozca otras ciencias. Número 415. Prohibición de que un juez tenga miedo de un hombre malvado en el juicio. Los 2 preceptos se encuentran en Devarim 1:17. Amén. Oremos con la bendición posterior a la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu sefaradim et torato, torat emet, behachei olam nata betuchenu, Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha instruido con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Esfuérzate, esfuérzate y serás fortalecido.
Shabbat Shalom, mis amados, les amamos, les mandamos un fuerte abrazo desde México, nuestra República Mexicana, a las naciones del mundo. Shabbat Shalom y Shavua Tov. Reciban una bendición Gadol, grande para ustedes. La palabra del Eterno nos bendice y nos bendice de una manera sobrenatural. Hasta la próxima. Les amamos mucho. Shalom.